gobierno en ese momento no poseía. Y como no la poseía, adoptaba mucho de lo que el gremio le decía. Entonces, eso ha ido cambiando, digamos, se ha ido transformando. Hoy en día, los gremios también aportan estudios técnicos, pero hoy en día la capacidad del gobierno para por sí solo hacer también esos estudios ha crecido mucho. Y siempre ha existido esa creencia, o esa creencia no, esa, digámoslo que sí es así. Un estudio que presenta un gremio tiene que estar sesgado para lo que él quiere, ¿cierto? Por lo que ya dijimos, es su interés. Entonces, si presenta cifras de cómo va, apliquemos el sector, si presenta cifras de crecimiento, de capacidad instalada por fuente, entonces esas cifras uno las ve un poco, uy, pero estas cifras están un poco infladas, porque naturalmente el gremio quiere llegar a un punto, ¿cierto? Y el punto del gremio es, no, es que hay sobreinstalación, miren toda esta capacidad, capacidad ociosa, gobierno. Entonces el gobierno por su parte también hace sus cálculos y dice, bueno, pues quizás. Entonces seguimos en 1981, tenemos a Edgar Reves, él era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y él decía, en ese momento, mira que la visión de ellos, pues no sé si de la época o tal vez de la universidad, era que las políticas, digamos, la pugna que había entre los gremios y el Estado sí se resolvía mediante pactos. Y él sí lo dice como abiertamente, sí hay un pacto entre el gobierno y los gremios y sí se resuelve, digamos, en ese momento. Y ya en 1983 es el libro que les estoy recomiendo que lean, que hace como toda una historia de los gremios, y es muy interesante sus planteamientos. Bueno, ya hablando específicamente del sector eléctrico, tenemos un sector especializado y es, al ser tan especializado, en el cual llegamos al punto de volvernos expertos en la minucia y en el punto, y tú sabes el punto y yo soy el más y él sabe el menos, se vuelve muy complejo. Se vuelve muy complejo, sale una nueva resolución, sale una nueva política, un nuevo plan de desarrollo, temas ambientales, un montón de cosas, y si estás en una empresa pequeña que no tiene un área completa de regulación de 20 personas, sino es una sola persona haciendo absolutamente todo, es muy difícil que por sí sola sea capaz de absorber toda esta información. Entonces, una de las más grandes motivaciones para pertenecer a una agremiación es ese valor agregado que dan, ese espacio de discusión. Estas agremiaciones, como le decía Julia, contratan estudios especializados en diferentes áreas, en diferentes temas. Si estamos en una agremiación de distribuidores, entonces contratan unos estudios tarifarios muy profundos, comparados con otros países, comparados con otras regiones, en los cuales la metodología tarifaria debería ser y plantearse de esta manera, que por sí sola una empresa no podría sacar. Si estamos en el sector de generación, entonces la comparación de remuneración, cómo ha sido la competencia, cómo me va a afectar los ingresos, cómo me va a afectar este reporte de información, y todo este debate que se da es una gran motivación para pertenecer. ¿Por qué? Porque entonces eres partícipe, eres conocedor, y además de ser conocedor, entonces se puede aportar a la construcción no arbitraria, sino concertada de algo que nos pueda servir a todos. Es muy común en este tipo de agremiaciones que se tenga participación en varias. No estoy afiliada a una sola agremiación, estoy afiliada a varias porque hay temas que se discuten en pero en esta otra agremiación se discuten estos otros que me interesan también, y busco maximizar siempre ese beneficio para la empresa. También. Antes de pasar ahí, es que no sé pues cómo lo pusieron ahí, dicen, tienen necesidades comunes y buscan
maximizar el bien público. Sí. Mi concepto sería el bien de sus socios, no el bien público en general, sino el bien de sus socios. Ya, lo que pasa es que nos falta una pequeña explicación. Entonces, un bien público y un bien privado. Ahí a lo que se refiere no es el bienestar público, que eso es a lo que tú te refieres, sino un bien público es un bien que yo como individuo no busco, ¿sí? Pero que sí me beneficio de él, y que si otros lo buscan, yo también me beneficio de él, sin necesidad de hacer un esfuerzo para conseguirlo. Entonces, ¿cuál es ese bien público que le ofrece una agremiación, una asociación gremial a sus asociados? Por ejemplo, un cambio en la política, ¿cierto? Por ejemplo, un generador que, voy a poner un ejemplo loco, que me suban el precio de bolsa. Entonces, yo busco eso porque yo soy generador y quiero ganar más, ¿cierto? Entonces, el gremio va y hace todo un lobby, toda una estrategia, donde el gobierno, donde el regulador le dice, mira, hay todos estos puntos a favor, yo propongo que subamos el precio de bolsa. Entonces, si todos pertenecemos acá a esa agremiación, pongámosle el nombre, Acolgen, uno de los que va a venir en marzo. Supongamos que Acolgen, no porque lo haga, ¿no? Desea que se suba el precio de bolsa para beneficiar a todos sus asociados. Entonces, Acolgen tiene a una persona dedicada, que va a venir el martes, para esos fines particulares. Entonces va, hace un estudio súper riguroso, habla con oficina X, oficina Y, oficina Z, dice, mira, por esto y esto, el precio de bolsa, y después de considerar todo esto, supongamos que la CRES dice, sí, Acolgen tiene razón, subamos el precio de bolsa. Ese beneficio lo obtuvieron todos. Supongamos que hay empresas que no quisieron pertenecer a Acolgen, ¿sí? Se salieron, pero también son generadoras, y la CRES no va a decir, solo las empresas que pertenecen a Acolgen tendrán el precio de bolsa. No, todos los generadores del país. Entonces, todos esos generadores que no pertenecen a Acolgen también se vieron beneficiados. Ese es un bien público. Ellos no hicieron absolutamente nada, ni siquiera le pagaron a Acolgen, ni fueron a sus reuniones, ni discutieron como dice Heli, nada, no hicieron nada. Igual tuvieron el precio de bolsa alto. Entonces, ese es el bien público que ofrece la agremiación, que es a lo que yo trataba de explicar al principio, que es difícil tratar de atraer a la empresa para ofrecerle ese bien, porque ella se ve incentivada a no pertenecer al gremio e igual obtener los beneficios. Por eso la agremiación pues maximiza ese bien público, pero además ofrece otros servicios, que es lo que Heidi estaba mencionando. Ofrece otros servicios que hagan que las empresas se sienten interesadas en ir más allá de ese bien público, pues, adicional a ese bien público. Pero, por ejemplo, que tengan información de primera mano, ¿no? Las empresas muy chiquitas, por ejemplo, Meta, o yo qué sé, Dispac, o empresas muy pequeñas, muy alejadas de la capital, ellos no saben qué está pasando acá. El único canal que tienen es el gremio. El gremio les manda información muy detallada, muy dummy. Mira, el gobierno acabó de sacar una subasta de contratos a largo plazo que no nos beneficia. Por favor, firma. Etcétera, etcétera. Entonces ellos es la única fuente de información, y eso es un bien, digamos, un bien privado de mucho valor para ellos. Pues porque si yo estoy allá en el Chocó, pues yo no sé qué está pasando en Bogotá, cuáles son los intereses del gobierno. Tengo un gremio muy interesado que me dice toda esa información muy importante para mí. Las políticas neoliberales de este país, ¿en qué parte quedan ahí? ¿Cómo se insertarían ahí en esa parte del gremio? Cuando tú dices neoliberales, exactamente a qué te refieres. La política neoliberal, por ejemplo, de todos los bienes del Estado, de privatizar todo y el común de la gente. Privatización, pues. Sí, sí. Es decir, ¿cómo se insertaría? Digamos que eso va en línea de lo que yo mencioné al principio de por qué existe un gremio. Entonces, cuando el Estado tiende a hacer, digámoslo, en extremo, un Estado socialista, un Estado comunista, si se tiende a volver, nosotros vemos que no hemos tenido un Estado así. Nuestro Estado ha sido muy de centro, llamémoslo así. Entonces, si tuviésemos un Estado socialista, comunista, o que se está volviendo, está en el proceso de volverse así, la existencia de un gremio es súper fundamental, porque es como, no, ¿qué le pasa? Yo tengo que defender los intereses de la empresa privada, porque el gremio defiende los intereses de la empresa privada. Pero cuando yo me paso a ser un Estado neoliberal, como dices tú, con políticas más de free market, entonces ya yo como empresa pues tengo muchas gabelas, yo tengo muchos beneficios del Estado que quiere privatizar todo, que quiere fortalecer la libre empresa, la empresa privada. Entonces yo como gremio digamos que me siento muy contento, o sea,
no como gremio, como empresa, y no tengo necesidad de pertenecer a una gremiación para luchar por un interés, porque el Estado ya me lo está dando. No, y adicionalmente a eso, digamos que cuando el Estado empieza a dejar de ser el propietario de la empresa y cambia su rol, porque ya no es el propietario y que le beneficia también que la política salga de esta manera o así, o sea, para beneficiarse, porque pues esa empresa, si es suya, también va a recibir ingresos de esa empresa, ¿cierto? Pero como ya no es suya, entonces ya puede ejercer su papel de regulador y de control de una forma más, de una forma menos sesgada, ¿sí? Porque es una empresa privada. Es una empresa privada y yo ya puedo empezar a defender los beneficios de la sociedad y los consumidores sin que me afecte mis ingresos. Sino que, bueno, busco que la empresa privada tenga sus beneficios para que no se quiebre, porque ¿quién quiere que una empresa se quiebre si igual luego no le va a poder brindar el servicio a los usuarios? Pero pues tampoco que exprima a los usuarios y que entonces empobrezca a la sociedad. Entonces se llega ahí a un consenso. Por eso, como dice Julia, nuestro país no es un país volcado completamente hacia un lado o volcado completamente hacia el otro. Si bien se están vendiendo muchas empresas del Estado, el Estado también conserva mucha propiedad. Una de las empresas más importantes del sector es pública, EPM tiene generación, tiene transmisión, tiene distribución, y además de tener participación en el sector eléctrico, tiene participación en acueducto, en el sector de suministro de gas domiciliario, y es una empresa netamente pública. Una acotación pequeña era relacionada pues, a lo que se decía sobre el Estado neoliberal y el Estado socialista. En realidad, en un Estado socialista, en el comunismo puro, tú no necesitas gremios porque las condiciones del mercado las pone el mismo Estado. Entonces, tú no necesitas asociarte con otras empresas para poner las condiciones porque pues, el Estado, desde sus planes quinquenales, es quien define las condiciones. Ejemplo de eso es la antigua Unión Soviética, que definía a partir de los planes quinquenales digamos, qué represas se tenían que construir, qué plantas eléctricas se tenían que construir y cuál era el Estado dentro de los estados de la Unión Soviética que se tenía que encargar de la construcción. Entonces, ahí no necesitas gremios, ahí necesitas es el político de turno que dirija la construcción. En un Estado capitalista, o pues digamos ya el concepto que pone el señor, neoliberal, sí necesitas gremios, sí necesitas mecanismos de presión para que los políticos o las decisiones que se tomen pues vayan alineados con lo que pretende el gremio. El ejemplo más patente es Estados Unidos, que pues Estados Unidos tiene reglamentado el lobby dentro del Congreso. Entonces las grandes empresas hacen lobby legal, con cada representante están registrados los lobistas para impulsar una medida económica u otra. Se deformó un poquito de esto con el caso de Enron en California y todo el escándalo que hubo, pero básicamente los gremios tienen una presión, ejercen una presión alta dentro de los estados capitalistas, y en países muy capitalistas como Estados Unidos, pues tienen acceso directo a los representantes para promover sus políticas. Eso lo veremos, desde el punto que tocas lo veremos más adelante en las estrategias de lobby y el hecho de que aquí no está reglamentada esa estrategia de lobby. Hay gremios de gremios. Este país tuvo la Federación Nacional de Cafeteros, que en el 20 creo, desde los 80 tenía un poder muy grande, agrupaba de grandes exportadores hasta pequeños productores, manejaba recursos públicos, pero era un gremio que generó muchísimo desarrollo en el sector y en la nación en general. ¿Sí? Me parece que, por ejemplo, en esa línea puede estar, por ejemplo, las cámaras de comercio, ¿sí? Que agrupa también, por supuesto, empresas muy grandes hasta medianitos y pequeños. Entonces, hay gremios de gremios. El sector energético tiene una particularidad que somos oligopolios. Sí. Electricidad o hidrocarburos son pocas empresas o una empresa que produce, transporta, ¿sí? Entonces, en estos sectores energéticos tan poquitos, la capacidad de organizarse, de presionar al gobierno y presionarlo de la mejor manera, me refiero, es que tienen muy buena información, tienen muchas veces mejor información que el Estado. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí por supuesto la influencia es toda, ¿sí? Y
Yo creo que las entidades públicas con quien uno dialoga es esencialmente los gremios. Y eso que mencionas no solo pasa aquí en Colombia. Hay un término que se llama regulador atrapado. Y es que resulta, y no se da solo en este mercado, y no se da solamente en este país, sino se da en todos los mercados del mundo. Tenemos empresas tan especializadas, con tantos recursos, agremiaciones tan poderosas, con gente tan especializada, tan capaz, que es capaz de pagar a los mejores, que pues obviamente tienen mejor información, tienen mayores conocimientos. Una entidad estatal solo puede pagar lo que está reglamentado. Es muy curioso siempre escuchar a la gente decir, es que los funcionarios públicos se enriquecen. No. Trabajar con el Estado es una labor muy bonita, nutre muchísimo, pero no enriquece. Absolutamente no. Mucha de la gente que se queda trabajando con el Estado es porque tiene mucho amor por lo que hace, pero los salarios son muy malos, y eso hace que si tienen gente muy buena trabajando ahí, necesariamente se va a ir, porque llega un momento de crecimiento en el cual pues volvemos al inicio, somos egoístas por naturaleza y buscamos nuestro beneficio personal. Entonces pues este tipo de agremiaciones que conocen mejor el sector, que tienen mayor información, que contratan gente especializada, que tienen las cifras de primera mano, que pueden ir a otros países, que pueden conseguir todos los estudios que quieran, pues obviamente es muy complicado para el regulador ser mucho mejor. Entonces, por eso es que se requiere una concertación. Obviamente hemos llegado a un punto en el cual el regulador, el ente de control y las entidades tienen la capacidad de debatir estos datos que presenta la agremiación y estos datos que presentan las empresas más grandes, pero necesariamente mucha de la información que pasa es muy buena. Entonces esos son debates sanos y son debates necesarios. Es importante llegar a un punto en el cual nosotros también como usuarios podamos tener ese conocimiento de qué está pasando en la regulación, qué está pasando en las agremiaciones. Cuando leemos el periódico, oiga, ¿quién sacó esta noticia? ¿Quién es el que está hablando? Porque nosotros cuando leemos y cuando nos incendian, porque los titulares de prensa no son titulares amables, sino son en su mayoría titulares amarillistas, incendian, muy pocas veces nos tomamos el trabajo de ver quién es la persona que está hablando y qué idea está representando, qué parte de la sociedad es, o es una agremiación, o es una empresa, o sea, ¿qué se busca? Y eso es muy importante, que nosotros como usuarios seamos capaces también de discernir toda esta información. Listo. Entonces pasamos a las estrategias de lobby. Digamos que entre las estrategias de lobby más usadas por una agremiación, pues está, como ya lo mencioné, mandar documentos técnicos muy rigurosos técnicamente y económicamente, de estudios que se han hecho con respecto al tema que se está tratando. Ellos, obviamente, como decía Heidi, también se usan los medios de comunicación en el sector eléctrico. Digamos que sí se usan ciertos medios de comunicación, pero no son como tan visibles como tal vez para otro sector de la economía. Y otro muy usado es el contacto personal, entonces reuniones directamente con el regulador o reuniones directamente con el Estado. Ahora bien, digamos un poco de reflexión en cuanto a estas estrategias y de cómo ha sido su evolución, digamos, efectividad en cómo el regulador o el Estado puede cambiar su visión de acuerdo a esto.
como les decía anteriormente, ese poder que tenían esos documentos técnicos era bastante, porque el Estado no tenía la capacidad de hacer él mismo esos mismos estudios. Hoy en día, digamos que se siguen recibiendo, porque personalmente en la oficina donde trabajo recibimos diariamente muchísimos estudios técnicos de todos los gremios con respecto a absolutamente todas las políticas que se sacan. Son estudios bastante gruesos ellos, con muchísimos datos, y digamos que en este momento el Estado tiene la capacidad técnica de también hacer un estudio similar, o de leer ese estudio y saber si la información que está presentada es sesgada o no es sesgada. Entonces, hoy en día digamos que es tal vez un poco más persuasivo pedir directamente una cita con el Estado, con el regulador, y sentarse constantemente a reiterar el punto, la posición que el gremio tiene. Eso es muy común. Entonces es muy común atender todos los días a alguno de los gremios, escuchar su punto de vista, recibir el documento técnico, económico, jurídico que dice por qué la política que se está sacando no está correcta y debe ser la otra. Pero digamos que veo que esa influencia que se cree que se tenía antes, o por ejemplo que tú mencionas, no es tan fuerte como antes. Hoy en día, digamos que uno sí escucha el gremio, como les decía, es importante escuchar esa visión de oposición, sobre todo porque cuando tenemos las reuniones y se mencionan ciertos puntos, uno puede captar inmediatamente, vea, si estoy haciendo mal esto, o tal cosa, tienes razón, no he tenido en cuenta este punto. Pero más allá de realmente estar capturado, como lo mencionó Heidi, o estar 100% o 90% influenciado por la posición que pone el gremio, es discutible en estos momentos, porque el Estado ya tiene la capacidad técnica muy avanzada, pues, de saber, de hacer su propio estudio y de saber si ese estudio es o no sesgado. Las universidades y los think tank tipo Pensarrón también tienen mucha información y mucho conocimiento que complemente la acción del Estado y la acción del gobierno. Pero eso está cada vez, el sector energético está muy repartida, y como se dice, que el regulador o el planeador, el ministerio está capturado por el gremio, Sí, ya. Puede ser, por supuesto. Sí, exacto. La información que te tienen de las universidades y de los think tank que tú mencionas es una información objetiva, o pues eso es lo que uno espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la universidad, nada más hablemos del caso de Hidroituango, ¿no? En el caso de Hidroituango se tienen pues muchas versiones, ¿no? Versión del gremio, versión de PM, versión del Estado, y versión de la universidad que hace un estudio que uno entendería que es serio y objetivo de cuál es la situación real del proyecto y qué posibilidades hay o no hay de que el proyecto realmente pues llegue a feliz término. Entonces digamos que en esas situaciones uno esperaría que una información de una entidad académica pues sea lo suficientemente objetiva como para decir, bueno, listo, si ellos lo dicen, así va a ser. Bueno, otra de las cosas muy importantes que generan los gremios es la exposición mediática. Entonces, la mayoría de las noticias que tenemos actualmente acerca del sector energético se dan a través de los gremios. Y es una exposición muy grande. Y como les mencionaba, tenemos gremios en todo el eslabón de la cadena. Entonces, no solo van hacia un objetivo, sino van en diversos objetivos de la cadena. Y es muy importante que nosotros, al leer estas noticias, y no solo al leerlas, también por el punto del periodista. Actualmente tenemos periodistas que conocen muy poco el funcionamiento del sector. Si nosotros como ingenieros electricistas o en la mayoría profesiones técnicas no lo conocemos bien, no sabemos cómo se forman las tarifas, no sabemos qué es el cargo por confiabilidad, no sabemos cómo se dan las remuneraciones, los fondos, los incentivos, pues imagínense el que está escribiendo el periodista. Y
lo he escuchado en algunos paneles en los cuales invitan a periodistas, en los cuales dicen el sector eléctrico levita. Y entonces dice, ustedes no me entienden, entonces yo para qué les explico. Y resulta que nosotros como usuarios y lectores de todo este tipo de noticias que constantemente están saliendo, necesitamos entender. Y necesitamos que el que escriba entienda. Entonces el gremio se acerca, explica, se ve de una manera más amigable y saca todo ese tipo de noticias, y es ahí donde también el regulador y el Estado debería también acercarse, debería también formar más discusiones sobre estos temas, y nosotros como usuarios finales deberíamos tener el conocimiento para saber quiénes están sacando estas noticias, para saber si todo lo que me están contando es cierto, si qué punto de vista es, quién es. Y digamos, cada noticia que sale genera un gran impacto. Por ejemplo, si sale mañana a decir alguna empresa o el IDEAM que el niño ya viene, al otro día los precios de bolsa se trepan 3 veces. Así no haya